Hola a todos, mi nombre es Fernando de la Rosa. Yo básicamente he escrito un libro, bueno no, este es el segundo libro y este va de datos. Entonces me gustaría empezar con una pregunta. Levantar la mano todos aquellos que penséis que vuestros datos son súper importantes. Levantar la mano, por favor. Vale. ¿Dónde los tenéis guardados? Tú que has levantado la mano la primera, ¿dónde lo tienes guardado? En ningún sitio. Está guay. Aquello que es súper importante para vosotros no lo tenéis guardado en ningún lugar. Segunda pregunta. Ahora, ¿cuántos de vosotros confiáis muchísimo en los datos? Levantar la mano. Vale, genial. Ahora vamos a ponernos en la siguiente situación. Vais de camino a casa. ¿Sí? Es tarde por la noche, estáis cansados y de repente el GPS te dice gira a la izquierda y tú siempre has ido a la derecha. Levantar la mano, ¿quién de vosotros seguiría las instrucciones del GPS? El resto pasaríais del GPS y básicamente os fiáis mucho más de vuestra experiencia por encima de lo que diga una tecnología de un tal Google conectada en tiempo real. Señores, he aquí el principal problema que tenemos con los datos, que los datos nos dicen muchas cosas, pero luego nos los pasamos por el forro. ¿Sí? Entonces, mola hablar de datos, mola hablar de la consistencia de los datos, mola hablar de dónde los guardamos, pero el problema que hay detrás de todo esto es que si nosotros no somos capaces de confiar, no somos capaces de gestionar esos datos, toda esta historia no sirve absolutamente para nada. Esto aplicado al mundo empresarial pasa exactamente lo mismo. Los datos dicen una cosa, pero si el jefe se queda mirando y dice no lo veo, ¿qué pasa? No ocurre nada. Entonces, mola lo de los datos, gastamos un montón de dinero para guardarlos, para estructurarlos, pero básicamente si después no somos capaces de hacer un filtro y decir confío o no confío, todo esto de la tecnología, el 3 y el 4 y la revolución, pues nada, nos la pasamos por el forro. Empezamos con esto. ¿Qué opinas? Totalmente, no solo hay que almacenar los datos, sino hay que entenderlos. Hay que poder sacar predicciones, análisis, relaciones con ellos para precisamente luego pues, tomar esas decisiones informadas. Podemos tener unos datos muy sensibles, muy bien asegurados, pero si los olvidamos en ese cajón, siempre van a tener ese sitio estático, donde realmente tenemos que trabajarlos y ponerlos un poco en conjunto, ¿no? Para luego, pues eso, poder hacerle caso al GPS o no, o sí, pero tomar la decisión con sentido crítico. Es curioso porque muchas veces, no sé si es lo que piensas, asociamos a los datos a algo de empresa o algo de trabajo, ¿no? ¿Cuántos de vosotros sabéis cuántas horas habéis dormido hoy? Uy. ¿Cuántas horas habéis dormido hoy? Levantar la mano los que lo sepáis. Bueno, así. ¿Cuántas horas? 5 horas, muy bien. ¿Sí? Entonces, mola saber el 7 horas, genial. Fíjate, sabemos datos de nuestra vida, pero luego hacemos algo con ellos o no. 5 horas está bien o está mal. Está fatal, ¿no? ¿Y haces algo por ello o no? Bueno, ser consciente, ¿no? Intentar irte a dormir antes, cambiar algún hábito, no. Entonces, fíjate cómo es curioso porque creo que tenemos mucha capacidad de mejorar sobre nuestros datos individuales y personales y esto nos ayuda a practicar para después en el mundo profesional. Tradicionalmente lo hemos hecho al revés. Tradicionalmente hemos dicho, a ver, los datos de la empresa. Uy, ¿cuántas visitas tiene mi página web? Vale, guay, eso es un dato. Sí, hemos ido pensando sobre ese dato, pero luego nos cuesta tomar decisiones. Entonces, la primera recomendación que me gustaría haceros es pensar en vuestro hobby, traducirlo a datos y a partir de ahí tomar decisiones. Y como aprendes, te das cuenta de cuándo te fías, cuándo no, y esto luego lo puedes derivar al mundo profesional. ¿Qué te parece? Muy interesante, claro. Al final, si vemos el modelo de comportamiento sobre cómo tomamos decisiones en el día a día, que después cuando, claro, yo porque vengo mucho de la parte de la conversión, optimización de la conversión, marketing, siempre explico el cómo se toman las decisiones por esa parte emocional. Pero realmente lo que nos mueve de forma inmediata es la dopamina, la búsqueda de placer. Y claro, yo puedo tener datos, no puedo tener datos, pero es que a veces te puede esa decisión inmediata, esa acción inmediata que te da esa recompensa fácil. Es curioso porque, a ver, otra pregunta sencilla. ¿Cuántos de vosotros, o sea, hay diferentes tipos de decisiones? La del GPS es como, bueno, va instantánea y ahí depende de cómo te sientas. ¿Cuántos de vosotros elegisteis a vuestra pareja con datos? ¿Alguien se queda? ¿No? ¿Nadie?
¿Uno? ¿Alguien levanta la mano por el fondo o ha sido un error? ¿No? Vale, fíjate cómo la decisión más importante de vuestra vida, que es vuestra pareja o tener hijos, hemos pasado olímpicamente de tener datos. La mitad de la felicidad de vuestra vida dependerá de esa decisión. Y resulta que nos dejamos arrastrar por el momento. Hombre, claro, ¿Sí? Es que la decisión es absolutamente emocional. Bueno, fíjate tú cómo, ostras, es curioso porque las decisiones menos importantes igual sí, las más importantes igual no. Entonces creo que nos toca practicar un poquitín entre medio sobre algunas decisiones. Claro, y aprovechar. Acaba de llegar Daniel, nos falta aquí fantástico speaker, preséntate. ¿No se oye? Ahora. Hola, ¿qué tal? Soy Dani Pinillos, soy responsable de producto CPO y CMO en Keytrends. Es una startup en la cual cogemos muchos datos de diferentes fuentes para hacer estrategias de corte marketing automáticas basadas en tendencias, detección de tendencias y con una capa de IA generamos contenidos basados en datos. Acércate más. Y nada, contaros aquí un poco mi experiencia en el mundo del data y luego en otra de marketing y IA. Genial, genial. Al final tenemos distintas visiones que nos van a aportar distintos puntos de vista sobre los datos y dentro de lo que es este proceso de decisión, que es el que estábamos viendo ahora mismo aterrizado en el mundo personal. Porque los datos muchas veces los consideramos como algo que son del mundo a lo mejor más de la empresa, porque es que la empresa tiene que hacer esta inversión o es que a nivel de X y entonces ahí es donde hago todo este proceso de razonar. Pero claro, a nivel personal es el primer paso para ser conscientes de esa oportunidad que nos estamos perdiendo si estuviésemos realmente siendo conscientes de toda esta información. A nivel de empresa, no sé si nos podríais hablar de algún ejemplo, algo concreto de que pudiésemos hacer para aprovechar más este mundo de los datos. Sobre todo yo lo pienso mucho en... Normalmente aquí todos conoceréis el Excel, ¿no? Es el clásico programa de los años 90-2000 que se utiliza. Son filas y columnas, son unas tablas muy básicas, pero realmente si estas tablas las encaramos a nodos, estos nodos son inteligentes. Es decir, podemos almacenar en cada nodo un documento, un código, un PDF, cualquier tipo de archivo en ese nodo. Entonces, ¿qué podemos encontrar, por ejemplo, como un caso práctico? Tenemos una consultoría, pongamos que somos abogados, tenemos 6.000 PDFs. ¿Cómo voy a buscar entre 6.000 PDFs algo que me interesa solo de uno? Voy a tener que estar perdiendo el tiempo uno por uno para encontrar la información que yo quiero. Si esos 6.000 PDFs los puedo yo decidir tener en un solo nodo o en 6.000 nodos distintos, yo puedo interaccionar con estos nodos, ¿no? Que al final son cajas con entradas y salidas, para que estos datos yo los pueda hacer, por ejemplo, una pregunta. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero encontrar el PDF del cliente número 2, yo voy a reescribir cliente número 2 y me va a ahorrar todo ese tiempo de gestión de los datos. Entonces, en esa forma ya no solo hay que almacenarlos, que entra las ISOs, la 27001 y demás, sino que entra en cómo trabajamos con ellos, de qué forma y qué opciones tenemos para que sea todo mucho más eficiente. Entonces, esto es uno de los casos que pueden haber como posibles, pero realmente estos nodos hacen cualquier relación posible, ¿no? Entonces, este ejemplo de 6.000 PDFs es uno de los varios que se me vienen a la cabeza. ¿No tienes la sensación de que nadie lo tiene bien montado? Literalmente. Y nadie lo tiene bien montado. Y me sorprende a veces la cantidad de empresas que son grandes y digo, ¿cómo estáis trabajando o cómo seguís? Con Excel. Eso es. Sí. Entonces, bueno, creo que es interesante tenerlo un poco en cuenta, ¿no? Todas esas... No. Ahora. Estoy de acuerdo que sí, mucha gente cuando ves lo que tienen montado, la verdad dices, ostras, esto se podría mejorar muchísimo, ¿no? Y al final muchos acaban trabajando con su Excel y dejan ahí de lado las bases de datos o todos los sistemas de Data Warehouse, ¿no? Yo por comentar un poco en el mundo de la empresa, nosotros, por nuestra experiencia, lo que trabajamos con data es al final pues unos procesos, ¿no? de adquisición de datos, que en este caso intentamos coger, son temas de datos de search principalmente, pues cogemos datos de diferentes fuentes, a veces pueden ser scrapping de datos de otros sitios que captas, otros de APIs oficiales, donde vas cogiendo, por ejemplo, API de AdWords, o datos
que generas con NLP, procesando esa información que tienen tus competidores. Y luego hay varios problemas cuando juntas datos, ¿no? Cuando tienes muchos datos y los juntas, tienes primero problemas de infraestructura y de escalado, suelen ser bastante habituales. Nosotros hemos pasado a trabajar ya con bases de datos columnares como ClickHouse, que es una base de datos muy rápida. Hay soluciones en paralelo como TinyBear, por ejemplo, que tienen soluciones paralelo que son súper rápidas para casi leer en tiempo real el dato, que es una de las demandas que suele haber cuando hay mucho volumen. Y luego otros problemas son la normalización del dato, que no se hace normalmente bien, el data running y toda la limpieza, y bueno, problemas que te encuentras antes de siquiera empezar a tratarlos o verlos. Yo tengo una teoría. La podemos confirmar. Los micros me tienen manía. Tengo una teoría, y es que la gran mayoría de empresas no lo tienen bien montado, esta ya la hemos confirmado, y la segunda es que la gran mayoría de empresas se basan en los datos que le dan sus sistemas, no en aquellos datos que realmente necesitarían. ¿Por qué se produce esto? Yo creo que ahí el problema es que los sistemas que tienen son limitados, a veces no se pueden escalar bien y luego a veces no se saben cruzar bien los datos. Entonces, al no poder sacar otros insights que mezclen diferentes KPIs, pues a veces ni piensas lo que puedes hacer, ¿no? Entonces yo creo que ahí la llegada también de la IA, ver un mundo nuevo para poder gestionar los datos de una manera más automatizada y descubriendo insights que sean interesantes, ¿no? Yo creo que hay una primera decisión con todo el mundo de los datos, que es decidir qué guardamos. Esa decisión, claro, es crítica, porque si yo no decido qué guardo, y no solo qué guardo, sino de qué forma lo guardo, después no voy a poder interrogar a esos datos de la forma que me interesa. Pero somos humanos. Tomar decisiones se nos da fatal cuando hay demasiadas opciones y es algo que tiene sus inercias, tanto a nivel personal de nuestra vida en el día a día, como a nivel empresarial, donde además se acumula pues también no solo una decisión que tenga que ser nuestra, sino que se tenga que consensuar. Entonces, acabamos teniendo esos ecosistemas de datos enormes, intratables. ¿Y cómo pensáis que la IA puede ayudarnos? Porque como somos humanos y eso de borrar se nos da fatal también, se acaba acumulando, se acaban guardando extras por un lado, base de datos en el otro, espera, no dos porque somos más no sé qué, y al final interrogar todo eso es muy complicado. ¿Para qué vamos a organizar bien los datos si ahora tenemos herramientas que a lo mejor no nos obligan a organizarlos tan bien y a obtener respuestas igualmente? ¿Veis que esto es factible? Yo lo veo factible siempre y cuando la estructura que se utilice sea escalable. Muchas veces las estructuras son limitantes y precisamente las IAs trabajan con bases de datos vectorizadas. Entonces, las vectorizadas lo que ayuda es que puedas tener una gran escalabilidad con ese vector, que tengas una latencia nula de esos datos. Tú puedas tener una sesión, una gran cantidad o millones de datos para que en la otra sesión opie todos esos datos. Por lo tanto, no estás renderizando toda esa cantidad de información, solo la que a ti te interesa. Entonces, pudiendo segmentar y pudiendo hacer clusters, realmente es cuando la información podemos ser efectivos en cómo entenderla. Luego ya cada uno tiene los datos que... Y estoy de acuerdo con eso, que al final la tokenización del dato con la llegada de la IA pues facilita mucho el trabajo, pero luego la tendencia que yo veo es que todo el mundo intentamos guardar el máximo número de datos, se guardan burradas de datos y luego el procesarlos es lo difícil, ¿no? Por ejemplo, nosotros con las bases de datos columnares pues ya no es tan fácil borrar o escribirlo. Lo que es fácil es consumir la lectura del dato y lo que es rápido, ¿no? Y ahí tienes más problemas en lectura, borrados y otras cosas que son la SQL tradicional, ¿no? Pero lo que creo aquí es que lo que te va a permitir esa llegada de la IA es a interpretar cosas que no puedes ver fácilmente o interpretar patrones. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema que basado en los datos de Search Console, por ejemplo, hemos montado un sistema que lo que hace es hablar con los datos. Hemos montado una aplicación que convierte de texto natural a SQL con unos agentes de LangChain por detrás que te permiten preguntarle a un chat, dime las páginas que más clics tuvieron el mes pasado referentes a, yo que sé, a ordenadores, y te da, o el juego que más se compró en un e-commerce el año pasado y tal. Entonces
te da una información, es un asistente montado ya con IA, basado en todos esos datos, que te permite descubrir o buscar esos patrones o descubrir cosas que normalmente con un SQL normal pues te limita más por tu conocimiento, y al final el pensar con la cabeza, pensar un programador con un SQL cambia mucho, porque luego las consultas SQL son muy complejas cuando las quieres hacer más complejas, ¿no? Eso ayuda mucho. Yo tengo otra visión sobre esto, y es que si metes mierda, sale mierda. Es fácil lo que está ocurriendo con las IAs y con los datos. Es el hecho de que haya caído tanto el coste de guardar, hace que se guarde todo, y se guarda mierda. Y ahora decimos, no, la IA te lo arreglará y te lo pondrá en bonito. No, si metes mierda, sale mierda. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que creo que desde un punto de vista de negocio lo estamos haciendo mal. Estamos dejando en manos técnicas la responsabilidad de los datos, y es una responsabilidad de negocio. Lo que importa al negocio no es la vectorización, la escalabilidad, estos son requisitos técnicos. Lo que importa al negocio es responder preguntas de negocio. Entonces, continuamente nos encontramos siempre con la misma dualidad. Guardamos cosas porque las tenemos, pero un buen dato es aquel que responde una pregunta. Si no, no hay que guardarlo. Entonces, de repente deberíamos hacer una reflexión de ¿y este dato a qué pregunta responde? Si no responde a una pregunta, igual no hacía falta. Entonces, vamos a ir a lo básico, es ¿qué preguntas necesitamos responder de negocio que queremos que los datos nos digan? Y no al revés. Entonces, es ahí cuando nos encontramos que guardamos el histórico de cookies, de no sé qué, y dices, y esto no sirve absolutamente para nada para el negocio. Entonces, estamos guardando mierda. Claro, al final, lo ideal naturalmente es saber cómo voy a interrogar esos datos para decidir qué guardo, y no solo qué guardo, sino cómo lo guardo. El problema es que quien pregunta cosas distintas y es muy creativo, y un día te pregunta unas cosas y otro día te pregunta otras. No estoy de acuerdo. Todos los negocios necesitan responder las mismas preguntas. A ver, ¿cómo van los clientes? ¿Van bien o no? Os lo pregunto a vosotros. ¿Los clientes están creciendo o no están creciendo? El problema es que es un cliente. Ay, ya la hemos cagado. Para ti será una cosa, para él será otra, y para él otra. ¿Un cliente qué es? ¿Alguien que te ha comprado cuándo? Yo soy cliente vuestro. ¿Te algo hace 5 años? ¿Estoy siendo cliente o no? ¿O soy un cliente ya no activo? No sé. Empecemos a responder las preguntas, porque al negocio le interesa clientes, volumen, margen, valor. Estas son las cosas. ¿Cómo sabes el valor que le proporcionas a un cliente? Ya, pues sabes este dato, vete a buscarlo. Déjate de guardar tonterías. Sí, la AI es... Cuando nos vamos a cosas tipo calculadora, sabemos que 1 más 1 son 2, y cuando nos vamos a preguntas de negocio, ahí la parte subjetiva acaba teniendo un peso importante. La calidad del dato es algo muy relevante. El cómo podemos decidir si ese dato es relevante o no es relevante, si ese dato nos aporta información, es algo que es difícil de calibrar. Una de las opciones para decidir si es un buen dato es si nos responde a una pregunta, naturalmente. ¿Tenéis alguna otro matiz que veáis vosotros alrededor de la calidad del dato? A ver, la calidad del dato también realmente es en cada propósito o en cada departamento. Entonces, cuando realmente ese dato tiene que ser entendido, tiene que estar entendido por varios departamentos, por lo que se necesita una plataforma autogestionable para cualquier tipo de perfil. Nos encontramos realmente con muchos perfiles que pueden ser no técnicos o técnicos, pero todos tienen la misma necesidad. ¿Qué está pasando o qué necesito yo hacer en base a algo? Entonces, es eso cuando en vez de cada propósito determinará la calidad de cada dato. Si yo como recursos humanos me encuentro un dato que para mí no es relevante, lo puedo eliminar o lo puedo trasladar al otro departamento que puede estar en otra sección. Entonces, en base a cada propósito se va a poder determinar la importancia de ese dato. Claro, ¿y los sesgos? Ahí siempre van a estar, siempre van a estar. Entonces, los sesgos al siempre van a estar es cuando se hace interesante poderle hacer una pregunta, sea a través de inteligencia artificial o sea a través de modelos predictivos, para saber qué pasará con ese dato. Puede ser en nuestra situación hipotética, puede ser que te dé una respuesta totalmente aleatoria, pero la pregunta también lo será, porque también está siendo, pues eso, precisamente pues hipotética, ¿no?
Para mí otra cosa importante, aparte de la calidad de datos, que tiene que estar bien extraído, bien guardado y limpio, es también la calidad del dashboard que montes. O sea, es al final lo que decías tú, que es qué preguntas me hago para sacar esos datos. Y el dato en sí, por ejemplo, vamos a coger una cosa sencilla, que es como por ejemplo el tráfico que viene a una web, ¿no? O puedes ver las visitas, los clics, tiempos de permanencia, el rebote, pero eso no te va a decir nada de cómo, por ejemplo, funciona el comportamiento del usuario. El comportamiento del usuario, para sacarlo, no es el tiempo de permanencia o de rebote o tiempo de lectura. Son una combinación de KPIs que te darán un insight que realmente te pueda dar algo interesante, y será la interacción que haga relativa a una conversión o a una compra de ese usuario, porque si no se acerca al funnel de compra, por mucho que tenga calidad, bueno, igual puede ser informativo y engagement y tal, pero tienes que orientarlo a eso. Entonces, el problema que veo yo es que las herramientas y las interfaces que tenemos, y ya no te digo con la llegada, por ejemplo, de GA4, que ha complicado muchísimo la forma de consumo de datos, pero bueno, pasa con todas las herramientas prácticamente. Igual las de Business Intelligence lo hacen un poco mejor, ¿no? Pero las interfaces son tan complejas de gestionar que la gente no sabe cómo configurar o cómo preguntar para sacar es realmente lo importante, ¿no? Y separar el grano de la paja, que es la clave para el negocio. Y yo creo que, insisto, es que la IA va a venir a ayudar bastante en ese aspecto, porque va a poder entender ese lenguaje natural para poder descubrir cosas más fáciles. Yo creo que mientras le pongamos el acento a la parte técnica y no a la parte humana, tenemos un problema con los datos. Nadie lee los datos de la misma manera. Hemos puesto antes un ejemplo que es clientes. Una pregunta, ¿cuántos árboles hay en Barcelona? ¿Cuántos diríais? Venga, dime un número estimado. 500.000, fantástico. ¿Y tú? No me lo he preguntado nunca. Enseguida vamos a intentar responder a la pregunta por encima de pensar, ¿y qué coño es un árbol? ¿Sí? ¿La planta que tengo yo en la terraza cuenta como árbol o no cuenta como árbol? ¿Cómo que no? ¿No la has visto, tío? Sí, es bajita, sí, no le da mucho el sol. Ostras, es ahí donde nos encontramos continuamente con el problema de si no somos capaces de definir lo básico, nadie lo entenderá igual. Si no somos capaces de definir las 4 o 5 preguntas básicas del negocio, los datos no los entenderemos igual. Da igual el dashboard que pongamos, da igual el data lake o la última cacharro de turno. Si no somos nosotros capaces de situar los conceptos, es imposible entenderlos. Y no solo eso, sino que vosotros sois gente culta, con una formación amplia en temas de datos, pero si os vais a la empresa y miráis alrededor, ¿cuánta gente creéis que le saca el 80% de rendimiento al Excel? ¿Alguno? ¿Muchos? ¿Pocos? ¿Ninguno? Ostras, hay una incultura gigantesca en trabajar o leer datos, ¿sí? Entonces, la dificultad no está en la parte técnica, la dificultad está en la parte humana, ¿sí? Que no sabemos leer, no sabemos trabajar, no sabemos comunicarnos con datos, y todo el mundo da por hecho que eso ya está hecho. Y cuando vemos que no es así, decimos, bueno, la IA lo responderá todo. Claro, no es que la IA lo responde todo, de hecho, lo que quiere, responde lo que quiere. Lo que le da la gana. Por responder, responde. No, la IA es un grandísimo becario, mola mucho, ¿sí? Tú le tienes que explicar un montón de cosas y lo que te dé, o lo supervisas o te vas a meter en un lío. Para algunas cosas está guay, para escribir una chorrada está guay, pero hombre, para el resto... IA necesita unas buenas manos, unas manos capaces para realmente sacarle como provecho. Un buen becario, es como un buen becario. Sí. Un buen becario con un buen mentor crece mogollón. Pero necesita el buen mentor. Necesita un buen mentor y necesita alguien que lo supervise, si no, la has liado. Entonces, la IA es un becario, no nos flipemos. Ojo, pero aquí una apreciación. La IA basada en un modelo, por ejemplo un BERT, que lo que hace es por probabilidad sacar un resultado, es un becario y tienes que validar lo que saca. Pues como haces la generación de un contenido o de interpretación de un dato, eso sinceramente no vale para nada mucho, pero otra cosa es la IA aplicada en entornos que solo se basen en tus datos. Entonces eso cambia mucho la película. Vale, entonces, la IA es muy amplia. Entonces, definamos IA porque si no la vamos a liar. Es muy Aquí amplia. En general se está diciendo la IA salvará el mundo, la IA es ChatGPT, la IA no sé cuántos. Un algoritmo de probabilidad no es IA, no jodamos. Pero, o sea, es un puto algoritmo. Una IA aplicada a, por ejemplo, a convertir un lenguaje natural en SQL, yo que lo hemos hecho, no falla ni un dato, o sea, te da lo que tienes en la base de datos. Un algoritmo, sí, que está bien, pero bueno, si empezamos a decir que todos los algoritmos son IA, la hemos liado parda. No. Para mí la IA es un conjunto de datos, como tal. Para mí es cómo se puede llegar a procesar algo en base a qué.
Entonces esos datos es la base. Y a mí me gusta mucho una frase de Jeff Hopkins que llama: la representación es el mayor problema de la inteligencia artificial. Porque como precisamente todos somos humanos, todos tenemos que entender ciertas cosas y todos las entendemos luego de una manera, cada uno va a necesitar una forma en la que representar ese dato. Entonces, solucionando la parte de cómo almacenar el dato y cómo lo trabajamos y luego cómo lo representamos, hacemos que cualquier persona, empresa, departamento o aspecto pues pueda estar realmente definido, ¿no?, a lo que cualquiera quiera o con lo que cualquiera tenga. Bueno, aquí yo creo que volvemos a este concepto de que estamos en un mundo que está cambiando, igual que hablábamos antes de qué es Web3, y hay gente que dice que la inteligencia artificial es Web3. Y realmente es como Web3 ya, digo, o sea, Web3 es un mundo, la inteligencia artificial es un mundo tan grande que meterlo también dentro de Web3 pues es decir mucho. Pero hay quien considera que está dentro, hay quien considera que no. La IA se puede ver desde múltiples facetas. Como becario, yo no prescindo de él. Me he viciado y ahora necesito ese becario. Como tecnología aplicada en entrenamientos concretos para aplicarla, consultas, brutal también. Es que realmente tiene muchísimas facetas y es muy potente. Tengo la sensación, igual me equivoco, de que le ponemos nombres raros a las cosas. Y los vamos cambiando, porque vamos cambiando. Este es el juego del trilero, claro, donde antes le llamábamos Web 2, ahora es Web 3, y luego le pongo por aquí blockchain y te digo que esto necesita un wallet y ya con esto suena nuevo, pero es lo de hace 10 años, no jodas, ¿sabes? O sea, es lo mismo. Sí, lo de IA, igual. O sea, no, esto no es nuevo. ChatGPT nos ha sobreexcitado a todos, pero hostia, que son mecanismos de datos con respuestas en tiempo real, que aprenden de forma continuada con interacción y que al mismo tiempo genera un resultado igual o superior que un humanoide. Hostia, pues empecemos a acotar, porque si no, lo metemos todo en el mismo wallet y le decimos blockchain y tira para adelante. Marketing, el mundo del marketing es especialista en cambiarle los nombres a las cosas y darle luz y color. La tecnología blockchain en sí, como forma de guardar bases de datos encadenadas, existe desde hace muchísimos años. Pero es que ahora se ha tangibilizado en algo súper evidente que es Bitcoin. Además, Bitcoin está subiendo de precio y entonces... Volvamos a los datos. Vamos a los datos porque te vas a Bitcoin. A ver, errores más comunes que cometemos a nivel personal, a nivel profesional, cometen las empresas con esta gestión de datos, esta toma de decisiones con los datos. ¿Qué errores eso encontráis que comete más habitualmente la gente? Que no existen. Es decir, hay muchas empresas que no tienen ni cloud, hay muchas empresas que no tienen ni la gestión del dato. Hay muchas empresas que siguen pendientes de digitalizarse y de poder hacer un análisis en base a lo que ya tienen y lo que ya llevan haciendo años. Si precisamente hay muchos comentarios que me han llegado a decir, no, yo estoy donde estoy, entonces seguiré haciendo lo que hago. Me parece muy bien. Si precisamente estás donde estás porque has hecho lo que sabes hacer. Si lo sabes hacer mejor y de forma más informada, llegarás todavía más lejos. Entonces, realmente los datos es algo que en España, concretamente, todavía queda bastante trabajo en concienciar, y no solo para almacenar, sino para entender. Totalmente. Y en el día a día, ¿cómo veis que esos datos pueden estar confundiéndonos o no confundiéndonos? O sea, ¿cuáles son los errores más comunes que podemos cometer con estos datos? Mira, hay una frase de estas que no sé de dónde la saqué, que es la de: si crees que los datos van a resolver los problemas de tu negocio, no conoces ni tu negocio ni los datos. Entonces, creo que en general depositamos tanta confianza, fe ciega, en algo que ni siquiera sabemos, que es ahí cuando la expectativa se sobresale respecto a lo que pueden hacer. Eso yo creo es el error en el mundo empresa. En el mundo personal es que lo tenemos como... Hay una línea muy rara entre el mundo personal y el mundo profesional. Por ejemplo, ¿cuántas horas de trabajo, cuál es vuestra media diaria de horas de trabajo que vais a hacer durante toda vuestra vida? ¿Sí? ¿Queda clara la pregunta? La repito más lento. ¿Sí? Horas de trabajo diaria de media que tendréis durante toda vuestra vida. Que levante la mano quien piense que es más de 8. Quien piense que es más de 6. Quien piense que es más de 5. Quien piense que es más de 4. Nadie levanta la mano. ¿Me oís? Bueno, la respuesta es: no vais a superar las 2 horas de media diaria durante toda vuestra vida. Fíjate que esto te parece poco o mucho, pero de repente es que antes de los 25 no currabais. A los 75 dejaréis de currar. Media vida, ¿sí? No estáis currando.
los fines de semana distorsiona. Entonces, continuamente no sabemos entender los datos y asumimos que nuestra experiencia actual es la que condiciona. Todos dirán, 2 horas ni de coña. Yo creía que eran 5, 6, 8, más de 8. ¿Sí? Cada uno lo tendrá en la cabeza. Entonces, el principal error es que no sabemos trasladar los datos a nuestra aplicación diaria y esto pues hace que luego no sepamos aplicarlos en el mundo profesional. Yo creo que al día a día estamos muy abrumados también por los datos. Daniel, estabas a punto de decir. No, yo también creo que todos los errores comunes es el sesgo de los datos, ¿no? Al final se toman decisiones basadas en un dataset que puede estar limitado y ponemos allá todo el foco en una acción cuando realmente se está midiendo probablemente mal. La mayoría de las veces medimos mal. Entonces esas decisiones sin tener en cuenta ese sesgo pues son peligrosas, ¿no? Pero bueno, también está bien actuar y hacer cosas en vez de estar paralizado por el miedo, ¿no? A no evolucionar. Entonces lo que tienes que tener es en cuenta que ese sesgo existe y, por ejemplo, hacer pruebas, ¿no? En un universo de un grupo de control que tengas todo montado y hacer pruebas en un grupo de test para poder ir recogiendo poco a poco datos y aplicando cambios, no decir, oye, porque hemos visto que esto de repente el dato me dice que esto es así, cambiamos volantazo de la empresa y todo hacia ahí, ¿no? Y eso suele ser un error bastante común. Y si nos metemos en un tema que va un poco más allá, que es referente a estos datos, ¿qué pasa cuando estos datos son nuestros datos personales y cuando estos datos personales ya no están en nuestras manos, sino que para poder acceder a información, para poder acceder a servicios, por ejemplo, la IA en el formato de ChatGPT, no la IA incorporada, integrada en desarrollo. Claro, le estamos explicando muchas cosas. ¿Qué pasa con todos estos datos? ¿Qué nos diríais alrededor de esto? Yo intenté descargarme el dataset de todos los datos de mi banco. He hecho una cosa rara y es que he tenido el mismo banco desde hace 25 años. Cosas. Eso es raro. Pero dije, oye, pues ya que qué guay porque así están todos concentrados, pero no los pueden enviar. No son míos, solo me dan el último año y pico. Ya está. Entonces, ostras, fíjate como que de repente vuestros datos no son vuestros, son de otros. E intenté descargarme los datos de mi reloj inteligente con todos los ejercicios. Y después de, creo que son 14 mails enviándole a la empresa, me dijeron que no me los podían enviar, que no eran míos. ¿Sí? Entonces, el principal problema es que nuestros datos no son nuestros, ¿sí? Se los estamos regalando a otros. Y eso, pues a día de hoy, pues bueno, parece que no importa mucho el dato de sueño, tampoco. No. Hombre, pero lo de quiero hacer un mapa de cuánta pasta he ganado en mi vida y cuánto me falta para retirarme. Entiendo que todos tenéis la cifra en la cabeza de cuánto dinero necesitas para dejar de trabajar o para trabajar menos. Esto lo calculáis segurísimo en un momento. Entonces, ostras, hay datos que yo me gustaría saber que no puedo saber porque no son míos, son de otros. Ahí hay algo que no está del todo bien montado. Nada bien montado. De hecho, la Web3 es uno de los componentes que quiere trabajar. Sí, es ir a esas tecnologías que nos den esa privacidad, porque desde que naces, tienes un bebé, es que ya tienen sus datos desde que entras por la primera ecografía, ¿no? Y ya saben todo el histórico desde que sales al mundo hasta el día de hoy, ¿no? Lo que tenemos que hacer es protegernos con mecanismos que nos intenten tener control y limpiar esos datos o tener conciencia sobre todo y saber gestionarlos, pero es imposible. Es que nosotros somos el producto y ahí cuando tienes algo normalmente gratis y tú eres el producto, pues estás fastidiado ya. Sí, de hecho en la IA, sobre todo en GPT, se dice que el GPT borra toda la información que tú pasas por su chat. Esto te lo puedes creer, no te lo puedes creer. Yo os digo que de entrada no creo que los borre, porque precisamente hay modelos públicos y modelos privados. El modelo público precisamente se retroalimenta de todas las informaciones que él va recibiendo para luego ser probabilístico y te responde. Entonces tú tienes que tener la forma crítica de decir, yo estaba buscando la respuesta de un coche grande y me ha dicho un coche rojo. Las dos no son incorrectas, pero una es la que yo buscaba y por tanto es la certera, ¿no? Luego hay los modelos privados, los que una empresa cualquiera pueda coger, dile con modelos ya publicados en plataformas o crear una propia. Pero claro, eso implica tiempo, eso implica dinero, implica otra infraestructura y implica otras cosas que al final, pues claro, son costosas y termina siendo un mundo. Y al final es más fácil pues usar GPT
y los datos, pues bueno, te vendes a ellos, básicamente. Por comodidad, por acceder a un servicio, por X, y los vamos cediendo ya de forma absolutamente inconsciente. No sé si nos diríais alguna herramienta que diríais, mira, esto es algo que os aconsejo tener en mente porque esta herramienta nos aporta valor alrededor de los datos. Yo lo primero empezaría por las VPNs o por sacar fuera de donde estás navegando tu identidad, ¿no? Sería el primer punto. Y luego, bueno, pues hay muchas herramientas, pero empezaría por eso. La VPN para ganar privacidad. Eso es. Entornos más privados y luego, pues bueno, al final es que si has entrado a un servicio y te has registrado para conseguir algo y has puesto tus datos, ya no son tuyos, como decías tú. Ahí ya estás ya muerto. Entonces, pues ir a alternativas, que normalmente suelen ser open source. Pero bueno, es que luego está todo tan manipulado que no sabes de dónde luego qué hacen con esos datos en ecosistemas más libres y tal. Ahí siempre es complicado. Hay que documentarse, pero realmente conseguir una vida digital que sea más seudónima y que sea más privada para vosotros es posible. Ya digo, las cosas no son nunca blancas o negras, siempre hay gamas y grises, pero sí que vale la pena, la tecnología está. Hay que, pues como todo, pues dedicarle un rato para ver cómo funciona, pero cada vez más ganaremos entre todos una vida más libre, más nuestra, si somos conscientes de que nuestros datos son nuestros y que nos tienen que ayudar a tomar decisiones, nos tienen que ayudar a que nuestro día a día sea mejor, a que la empresa nos funcione mejor, a darle mejor servicio a negocio para que pueda interrogar los datos, etcétera. Pero bueno, es que hay un valor muy grande detrás de los datos que estamos regalando todos los días. Sí, la regalamos y luego vienen juicios de grandes empresas como Facebook a ser demandadas porque a saber qué hacen con los datos, ¿no? Es la base y es el petróleo de todo. Internet está en base a la publicidad, en base a las marcas y todas quieren saber tus preferencias y los teléfonos luego te escuchan. Claro, hay muchas formas en las que podernos proteger o las que podemos plantear maneras. Yo vi algunos casos, y es algo muy sencillo, de cómo una web, para que no hagan scrapping y no sepan la información de tu web, le hagan una foto y eso sea estático, por así decirlo. Entonces, que realmente todo ese diseño sea un bloque para que ese scrapping no se pueda llegar a hacer. Es un ejemplo muy sencillo, pero de algún caso en el que, pues bueno, algún cliente lo ha pedido porque lo necesitaba. Yo con el tema de derechos de autor me parece también muy divertido, que a lo mejor se aleja un poco del tema de datos, pero ahora que dices eso, claro, imaginemos que has escrito un libro. Este libro sobre los datos, súper interesante, que os lo recomiendo a todos. ¿Qué pasa si yo cojo esa información que tiene derechos de autor y la subo a la blockchain de Bitcoin? Y después viene un juez y dice, es que esta información tiene derechos de autor, no puede estar en la blockchain de Bitcoin. Claro, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Aplaudir y decir, vaya tiempos más extraños que nos ha tocado vivir. Yo tengo una teoría de que yo llevo escribiendo, y aquí tengo que agradecer a Interdigital, que es donde está hospedado mi blog, desde el año 2001, es decir, 23 años escribiendo un blog. No está mal, ¿eh? Todo ese contenido se lo ha chupado ChatGPT y yo no puedo hacer absolutamente nada. ¿Sí? No pasa nada, o sea, hay que asumirlo, que la gran mayoría de tráfico que pasa por la web son robots de Google o son otros maquinitas recogiendo datos y chimpún, y no puedes hacer absolutamente nada. Mira que pone copyleft y que es importante y tal, pero nada, se lo pasan por el forro. Frente a eso no podemos hacer nada. Entonces, si me decías una herramienta o qué recomendación haría a todo el público que hay aquí, es conocimiento. Esto no va de tools, va de conocimiento, ¿sí? Ahí tenéis un fantástico libro. Por 20 euros os dan 10 ideas sobre datos. ¿Cuánto vale cada idea? No sé, pensarlo. 2 euros por idea, igual sale rentable o no. Igual os ayuda a mejorar vuestra toma de decisiones. Ostras, una toma de decisión del negocio o a nivel profesional, no sé cuál es el coste, pero me da a mí que el coste de oportunidad probablemente es más alto. Entonces yo pasaría de tools, pasaría de la última herramienta de turno, pasaría de la parte técnica y me pondría a estudiar, porque si esto realmente es importante, deberíais de estudiar un poco.
La parte humana es muy importante, la parte del conocimiento, la parte técnica, todo lo que es el tratamiento del dato, la escalabilidad, la interrogación del dato. Aquí tenéis a 3 personas que os pueden ayudar muchísimo a mejorar todo esto. Les tenéis aquí a mano. ¿Alguien tiene alguna pregunta en inspira.es? También están sus datos como speakers si queréis contactar con ellos para lo que sea. Pero ahora que les tenéis a mano, ¿alguien tiene alguna pregunta? Tú tienes una pregunta, tú siempre tienes preguntas. Esto antes estaba lleno y se ha ido yendo todo el mundo. Gracias por haberos quedado. Si trabajamos de media en nuestra vida entre 1 y 2 horas, hay alguien por ahí que nos está dando un palo al agua a cuenta mía, ¿eh? No, no es verdad. Es una cuestión que pensamos que nuestras 8, 10 horas semanales actuales es lo estándar dentro de toda nuestra vida. Y no es así. Antes de los 25 tú no curraste. Poco. Yo también, ¿eh? Poco. No. Poco. Vamos. Antes de los 20 no currasteis demasiado. Bueno, la media general es que en España no se empieza a currar hasta los 26. ¿Sí? Después, a partir de los 75 la gente se retira. Es decir, el 50% de tu vida no curras. Actualmente los fines de semana os bajan la media. Si tenéis vacaciones os bajan la media. ¿Sí? Con lo cual no me digáis que curráis más de 8 horas. Ni de broma. Vuestra media actual es 5,8 horas de media diarias. Hombre, esa media no se sostiene mucho a lo largo del tiempo. Físicamente luego vas bajando, subiendo, con lo cual no sabemos de nuestros datos. ¿Sí? Entonces, si no somos incapaces de nuestros datos, imagínate con las cosas del negocio. A ver, en Buenos Aires vas andando por la calle y tú piensas, claro, la gente con 70s, 80s tiene que estar jubilada. Pues no está jubilada. Está vendiendo aguas, está haciendo un delivery. Curiosísimo, como nosotros somos una sociedad que tenemos súper interiorizado, que tenemos incluso la palabra derecho, usar la palabra derecho a jubilarnos, y bueno, es algo que no es algo ni siquiera habitual en todas partes. La gracia de los datos es que te da una referencia y luego la casuística de cada uno. No, naturalmente, o sea, que es la visión que tenemos aquí. Pero vaya, a mí es algo que sales del entorno, sales de la burbuja y te choca. Pues continuamos la conversación en el Discord. Si queréis entrar, aquí estamos para resolver dudas, para ayudar. Todo lo que está pasando ahora está generando un cambio disruptivo. Queremos entre todos colaborar. Eso es lo que siempre nos hace avanzar. En inspira.es les tenéis a ellos como speakers, que a mí de forma totalmente desinteresada. Aquí el objetivo es que aprendamos todos. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a vosotros por venir.